¿Nunca te preguntas por qué Luxemburgo, siendo un país tan pequeño, es tan rico? Pues sí, amigos, Luxemburgo. Cuando pensamos en el mapa, cuando geográficamente posicionamos a Luxemburgo en el mapa, vemos que se sitúa en Centroeuropa. Una posición muy estratégica y muy buena para desarrollarse económicamente. Pero no tiene petróleo ni tiene algo material que digamos que pueda desarrollar esa economía de manera tan brutal y tan rápida como para hacer que sus habitantes sean prácticamente ricos en la mayoría de Europa. Y es que el sector financiero y las sedes sociales de las grandes empresas, con sus beneficios fiscales, hacen que este país esté compuesto por muchísima gente que es rica vista desde otros puntos de Europa. Lo que queremos haceros ver en este vídeo es por qué Luxemburgo es rico de una manera clara. Y para eso, antes de nada, tenemos que empezar por el origen. ¿Cuál es la historia de Luxemburgo, a grandes rasgos? ¿Y cuál fue el punto de inflexión para que Luxemburgo se convirtiera en el país que es ahora mismo? Vamos a verlo. La historia de Luxemburgo está inherentemente entrelazada con la historia de los países circundantes, sus gentes y dinastías gobernantes. A lo largo de los años, el territorio de Luxemburgo ha sido erosionado mientras su propiedad ha cambiado repetidamente de manos y su independencia política ha crecido gradualmente. Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los romanos, la historia de Luxemburgo se considera que comienza propiamente en el año 963. Los 5 siglos siguientes contemplaron la aparición de la poderosa Casa de Luxemburgo, la extinción de la cual pudo poner fin a la independencia luxemburguesa. Después de un pequeño periodo de gobierno por parte del Ducado de Borgoña, Luxemburgo pasó a manos de los Habsburgo en 1477 y desde 1556 formó parte de los Países Bajos españoles, siendo su soberano el rey de España, con lo cual Luxemburgo llegó a ser propiedad de la monarquía en aquel entonces española. Pero aquí lo que nos interesa es ver cuál es la historia moderna, desde la Segunda Guerra Mundial o a partir del final de esa Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo abandonó su política de neutralidad, cuando se convirtió en miembro fundador de la OTAN en 1949. Ojo, Luxemburgo es miembro fundador de la OTAN. Y aquí habría que preguntarse si este pequeño país europeo también se beneficia militarmente y, por supuesto, económicamente de todas las operaciones militares que realiza la OTAN a lo largo y ancho del mundo. La OTAN siempre tiene una concepción en la cabeza de la gente muy negativa, puesto que se dedica a hacer maniobras militares no muy ortodoxas, sobre todo para los países que no están de acuerdo con esa alianza atlántica. Pero Luxemburgo es miembro fundador. En 1949 nos situamos más allá de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que hay países europeos que también, no me toméis a mal, han sido beneficiados por esa postguerra mundial, post-Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a seguir porque hay cosas interesantes que podemos desglosar de este tema tan interesante como es por qué Luxemburgo es tan rico. En 1951, Robert Schuman, originario de Luxemburgo, impulsa la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el CECA. Esta comunidad suele ser considerada como la semilla de la actual Unión Europea. Tan importante es Luxemburgo en esos orígenes de la Unión Europea. Luxemburgo ha sido uno de los más fuertes defensores de la Unión Europea en la tradición de Robert Schuman. En 1957, por ejemplo, Luxemburgo se convirtió en uno de los 6 países fundadores de la Comunidad Económica Europea, más adelante Unión Europea, con su Comisión Europea que un poco controla a todos los países de la Unión Europea en cuanto a sus presupuestos generales del Estado de cada país. Con lo cual es una visión económica y comercial también que ya se adentraba en los pensamientos de los europeos, sobre todo de los mandatarios europeos. La Segunda Guerra Mundial
hizo mucho daño a las personas y también a los pensadores que tuvieron que inventarse esta Unión Europea para poder calmar los ánimos entre los diferentes países independientes. Y ahora nos adentramos en la historia más moderna, es decir, de los últimos años, los últimos 5 años. En Luxemburgo parece que se potencia la imagen financiera estable y también política, por supuesto, que es lo que hace que las empresas, las grandes empresas, puedan mantener su dinero ahí, como puede ser también el tema de Suiza, los bancos suizos. Pues Luxemburgo también es como un escondite muy bueno para las grandes empresas que están teniendo problemas en sus países de origen. Y vamos a ver cuáles son las causas por las cuales es un país muy atractivo Luxemburgo a la hora de invertir en él, en cuanto a estabilidad financiera y en cuanto a mantener las sedes sociales, es decir, las oficinas de las grandes empresas en ese territorio. Vamos allá. La atractiva tasa de paro bajo mínimos. En tiempos de 2 dígitos en las cifras de desempleo europeo, la tasa de paro del 6,1% confirma al Ducado de Luxemburgo como país de acogida. En él, el 43% de los habitantes no tiene la nacionalidad luxemburguesa, es decir, son extranjeros. En la propia ciudad de Luxemburgo esa cifra asciende hasta el 60%, según datos oficiales. Uno de los pocos efectos de la crisis en el país durante los últimos 10 años se notó sobre todo en este sentido, en la llegada de inmigrantes de países como Portugal. Actualmente hay 100.000 portugueses en Luxemburgo. Griegos o italianos también se han multiplicado en el territorio luxemburgués. Desde hace 3 años, por ejemplo, se ha registrado un incremento del 10% anual en el número de residentes españoles. Unos datos bastante llamativos. La fiscalidad muy ventajosa. Ya lo hemos adentrado este tema en anteriores minutos del vídeo, y es que hemos dicho que muchas empresas escogen tener su sede social o sus oficinas principales, headquarters en inglés, en Luxemburgo por esta fiscalidad ventajosa hacia las grandes empresas. Los impuestos son bajos tanto en el ámbito de sociedades empresariales como en el IVA, el más moderado de la Unión Europea. Mientras, por ejemplo, en España se ha subido al 21%, en Luxemburgo se mantiene en el 15%. El reducido se mueve entre un 12 y un 6% y el superreducido es del 3%. Presente en muchos productos básicos, tanto de alimentación, gastos familiares, medicamentos, servicios educativos, inversión, etc., según el informe VAT Rates de 2012 de la Comisión Europea. Las tasas sobre los beneficios para empresas también son bajas. Además, ocupa el 3er puesto en el ranking de países de la Unión Europea con más facilidad para el pago de impuestos, según el Banco Mundial. Y esto nos hace ver también que en Luxemburgo la corrupción debe ser mínima y aislada, si es que la hay, porque los impuestos parece que repercuten de nuevo en la población. Es decir, en todo su conjunto, los impuestos se utilizan para pagar cosas básicas y elementos públicos. La situación estratégica y las grandes multinacionales también hacen que este territorio sea clave. Yo, de hecho, creo que es la clave de todo, porque Luxemburgo no tiene ninguna planta petrolífera, ni nada parecido a una mina de oro. La fiscalidad ventajosa, sumada a los beneficios que el gobierno da a los inversores, ha provocado que muchas grandes empresas hayan buscado asentarse en Luxemburgo. Multinacionales como por ejemplo Amazon o iTunes Europa tienen centralizadas todas sus operaciones en Luxemburgo. Su situación fronteriza estratégica en Europa, a media hora de gigantes como Francia, Bélgica y sobre todo Alemania, ha alimentado su fama como uno de los lugares predilectos para las empresas de servicios financieros. El sector financiero en Luxemburgo, la llave de la riqueza, representa más o menos lo que para España el turismo, la fuente primordial de los ingresos en Luxemburgo.
Este crecimiento de las finanzas, que ahora representan alrededor del 28% del PIB, ha compensado la disminución de la producción del acero y el resto del sector industrial que ahora se asoma en China. Es decir, los productos chinos son comprados, hay más consumo de esos productos que, aun siendo de menos calidad, la gente de a pie compra más por el tema del precio. Los 1.800 euros de salario mínimo. La Seguridad Social luxemburguesa cuenta con uno de los sistemas de conciliación familiar más modernos y las prestaciones más generosas de Europa, con, por ejemplo, un subsidio de natalidad que sobrepasa los 1.700 euros por hijo. Otro dato revelador de este curioso país es que el salario mínimo interprofesional es de 1.800 euros netos, según Eurostat, una de las organizaciones que se dedica a las estadísticas europeas sobre demografía y también sobre economía. Otro de los secretos de Luxemburgo es que tiene una fuerza de trabajo muy cualificada y plurilingüe, capaz de trabajar para una empresa alemana lo mismo que para una francesa o cualquier multinacional en inglés. Es decir, el 43% de las personas que viven en Luxemburgo y están residiendo allí tienen una capacidad, unas habilidades cualificadas para los puestos de trabajo más altos o de innovación, desarrollo e investigación, que es lo que muchos países en Europa han dejado atrás después de la crisis económica de 2008, cosa que ha afectado mucho a la población civil de los países. Los países que más problemas han tenido en cuanto a crisis económica y financiera, los países del sur de Europa, tienen muchísimas personas cualificadas que llegan directamente desde la universidad a Luxemburgo a residir. Y esto, amigos, es una clave muy importante de todo lo que sucede en Luxemburgo. Todo el talento desaprovechado por los empresarios de países que buscan el beneficio a corto plazo está siendo aislado hacia otros países, como por ejemplo Luxemburgo, que está aprovechando de esa cualificación profesional que tienen las personas que han estudiado ramas superiores, como por ejemplo las ingenierías. Otro país como Alemania está siendo también muy beneficiado por esto, y los países del sur se están quedando atrás en cuanto a cualificación profesional. Y por eso no nos debe extrañar el tema de la gran diferencia entre sueldos en Europa, sobre todo con países que han sido bastante limpios y transparentes en el terreno corrupción y otros que no lo han sido tanto y que han mirado por el corto plazo antes que por la cualificación profesional. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y, como no, lo más importante, mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.